Talego, peluco, trullo, careto, trena, chinarse, camelar o yonki. La jerga carcelaria en España es una antilengua creativa, rica y variada que sirve para ocultar el significado real de las palabras a la autoridad. Un fenómeno lingüístico fascinante que forma parte del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Sin embargo, siempre ha sido estudiado y muy poco por lingüistas en libertad. ¿Por qué no dejamos que nos lo cuenten las personas que más lo usan? Eso es Staripé, el primer glosario de jerga carcelaria, en concreto de la jerga que usan las mujeres en prisión, en el talego, en el hoyo o la trena. Todas las palabras que aparecen en este glosario las han recopilado las mujeres que viven allí. Igual que sus definiciones, todas han salido de ellas, basándose en sus propias vivencias. Soy Marina García, portavoz de Teta y Teta, la asociación impulsora del proyecto, pero siguiendo la misma línea, ¿para qué voy a contároslo yo si os lo pueden contar ellas mismas? Carmen y María, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Encantadas de estar en este súper plató, súper profesional. Una maravilla. Carmen y yo nos hemos conocido en la cárcel, así que estar aquí fuera, vernos aquí fuera siempre es maravilla. Esto sí que es hotel de 5 estrellas, Esto ¿no? sí. ¿Dónde nos hemos conocido? ¿Es la primera vez que os veis desde que coincidisteis en prisión? No, nos hemos visto una vez. Nos fuimos a manifestar. Nos fuimos a una juntas. manifestación juntas. Ah, vale. Me sacó de manifestación. Maravilla. Me vio apolillada y dijo, hala, vamos a manifestar. Vamos a hacer ruido. Bueno, voy a hacer una breve introducción para quien nos conozca. Carmen Díaz, con apellido, ha vivido el proyecto Staripé dentro y fuera de prisión. Te conocimos en el centro penitenciario de Extremera y establecimos una relación laboral contigo en el momento en el que conseguiste o te dieron el 3er grado. Sigues cumpliendo condena en el CIS Victoria Kent y nos has seguido guiando para cerrar este proyecto desde fuera también. En el otro lado está María Oliver, que también has pasado por prisión en Soto del Real y años después has vuelto al centro como investigadora y educadora. Además, has sido la coordinadora de Staripé, que es el proyecto de jerga carcelaria que venimos a presentar. Si no me equivoco, Carmen, tú tienes una definición algo distinta de lo que es Staripé. Staripé es la cárcel. Viene de la parte caló, de las internas de etnia gitana. Se encuentra en el diccionario caló, se usa muchísimo dentro de la etnia gitana, pero la palabra Staripé dentro tiene un peso específico. El peso específico que es la no connotación peyorativa que normalmente tienen el resto de palabras con las que se define en la cárcel. En la etnia gitana, el estar en el Staripé no es ningún drama. No es como los payos que te avergüenzas de tener un primo, un hermano, un tío o haber estado tú mismo en la cárcel. En la etnia gitana es como una circunstancia más vital. Igual que te vas a la ducha, pues tienes un amigo, un hermano, un primo o tú misma has estado en el Staripé y no pasa nada. Una de las cosas que a mí me gusta de esa palabra es que le quita ese peso específico, peyorativo y estigmatizante a la cárcel. Que te iba a preguntar, ¿cómo se recibió la noticia de que se iba a hacer un proyecto de lengua en Extremera? Bueno, como se reciben todas las noticias de que se va a hacer un proyecto. Quiero decir, cuando te proponen una actividad, cada persona de dentro de la cárcel, cada persona que está en situación de privación de libertad, tiene su estructura vital allí dentro, porque allí solo hay un objetivo. El objetivo allí se llama libertad, como pese y gracias a lo que sea. Entonces, cuando te proponen un proyecto, pues tú dices, bueno, veo que el equipo lo ve bien, puede ser interesante ganar puntos porque tengo una junta dentro de un tiempo. Te interesa porque es algo que es compatible con tus aficiones y es muy importante, aunque parezca mentira, el conseguir quitar la bulia, el conseguir quitar el no hay nada que hacer. Eso es súper importante en la cárcel. Puede decir, todo el mundo vamos a hacer intervención social. Pues señores, aunque no lo crean, el quitarnos el aburrimiento a los presos, también a las presas en este caso, también es intervención social. Y es estupendo el que te saquen todos los días, te paseen un rato por los viales, te lleven a un sitio donde viene gente maravillosa que te quiere, te adora y te mima, como en este caso era Teta y Teta, y encima tratar un tema que controlas. Y encima que te hagan responsable de ese tema. Eso fue ya lo más. Claro, María, tú has sido la coordinadora del proyecto. Quería preguntarte también, que además eres doctora en comunicación, ¿puede ser? Sí. Entonces, ¿cuál es la función lingüística, así como más práctica, que cumple la jerga penitenciaria? Porque existe en todos los centros y existe desde hace mucho tiempo. Claro, existe prácticamente desde que existe la privación de libertad y luego se ha ido acomodando a los tiempos, ¿no? Pero
originalmente la función, en primer lugar, tenemos que pensar que no se crea sola dentro de prisión, sino que hay una parte que totalmente se va completamente retroalimentando con ese lenguaje que trae la gente que entra en prisión. Ahora estamos acostumbradas a ver entrar en prisión, no vamos a decir a cualquiera, pero casi cualquier persona, siempre, quienes hemos pasado por ahí, quienes estamos cerca, siempre decimos que estamos a un par de malas, cualquier persona está a un par de malas decisiones en la vida de tener que entrar a un centro penitenciario. Pero antes, hace 30, 40, 50 años, pensábamos que como solo la gente de los, vamos a decir, los mundos más bajos, las zonas más complejas de la sociedad, más complicadas, entraban en prisión. Y mucho de ese lenguaje, que ya era como muy de la calle, el lenguaje kinky y anterior, ¿no?, iba alimentando un lenguaje dentro. Pero dentro, fundamentalmente, lo importante es que te puedas comunicar sin que te entiendan, sin que te entienda la autoridad. O sea, tienes que tener una forma de comunicar que de algún modo te proteja y proteja lo que quieres hacer, lo que quieres decir, o incluso que proteja la intimidad, ¿no? Que sientas que hay algún espacio en el que sigues siendo tú la dueña y que estás consiguiendo dejar fuera a la autoridad. Claro, esto ahora ya nos hemos dado cuenta que funciona mucho menos, porque igual que se ha estudiado, quien trabaja en instituciones penitenciarias se lo ha estudiado o se lo sabe o más o menos lo conoce. Y además, ahora estás rodeada de cámaras, siempre estás vigilada. Antes las prisiones no tenían cámaras, por ejemplo, claro. Y entonces lo que tú podías comunicar sin que entendieran las autoridades penitenciarias era algo que tú podías mantener en secreto. Entonces era una parte muy importante. Y después hay una parte también, yo creo, ahí de incluso dentro de un centro penitenciario, es de generar una comunidad que es la que generas con la gente con la que estás viviendo. ¿Con quién estás viviendo? Con otras personas presas. Al final se acaba generando también un lenguaje propio de tu día a día que no va a entender nadie más, no va a entender la gente que esté fuera, porque no llamamos a la celda, porque eso tiene unas connotaciones como más políticas y más dolorosas. Estoy encerrada, entonces la voy a llamar chabolo, por ejemplo, o sí, la voy a llamar... Voy a ir mezclando lenguaje que al final se va a generar, pues eso, una forma también de identidad comunitaria. Sí, a ver, desde el punto de vista de la asociación, sí que es verdad que veníamos de trabajar a las olvidadas durante mucho tiempo y además en Extremera concretamente hicimos el club de lectura con Moderna de Pueblo, que fue donde yo te conocí ahí, de hecho. ¿Tú estuviste en ese proyecto? No. Yo he ido por primera vez, de hecho yo he vuelto por primera vez a pisar una prisión, que fue la de Extremera, porque me invitó Teta y Teta, claro, a acompañar en una sesión, y dimos una sesión por el 25N, y con motivo a partir del proyecto de A las Olvidadas en Extremera, claro, no sé si en el 22 o en el 2023 o así, yo creo. Sí, es que llevamos años con eso, pero sí que nos dábamos cuenta, especialmente a raíz del club de lectura, que íbamos una vez a la semana o cada 2 semanas y ya convivíamos más con el módulo, de que había muchos términos que no terminábamos de entender y al final terminaba siendo como una especie de clase, porque había un lenguaje no compartido, pero desde un lado y desde el otro, ¿no? Porque claro, justo hablábamos que Raquel, Moderna de Pueblo, iba y decía, pues el mansplaining es esto, el términos así como en inglés es lo otro, y todas las de dentro en plan, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, como que sí que es verdad que hay una sociedad tan distinta dentro y fuera que los términos se especializan hacia lados diferentes. Entonces, sí que es verdad que llega un punto que ese aislamiento tan heavy que hay en prisión se marca hasta una barrera lingüística, claro, ¿no? Como que ya ni siquiera puedes comunicarte del todo, claro, o hacerte entender o incluso contarte a ti misma con las palabras de fuera o casi ni con totalmente, las de dentro, porque ¿no? Además piensa que, claro, si hablamos de una mujer que haya estado 2 o 3 años en prisión, se habrá perdido cosas, pero claro, bueno, pero si estamos hablando de una mujer que a lo mejor lleva 9, 10, 15 años en prisión, esa mujer, hay todo el lenguaje surgido a partir de las redes sociales, por claro, ejemplo, que es de donde todas hemos aprendido a decir mansplaining y manspreading y todas esas cosas les son completamente ajenas, porque no han tenido acceso a ningún tipo de información que les lleve, ¿no? O a muy poca información que les vaya a llevar ese lenguaje, y no es prioritario. Tú estás allí y te estás preocupando de otras cosas el día a día, no te estás preocupando de si los señores abren o no mucho las piernas en el metro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, al final, vivimos realidades diferentes, nos comunicamos diferente. Sí, y también entiendo que esto, Carmen, lo sabrás tú mejor, que hay una necesidad también de meterle sentido del humor, sarcasmo, ironía a la realidad que estás viviendo. Entonces, se maquillan términos y se retuercen unos u otros, pues al final estás hablando de realidades un poco que fuera pueden parecer escandalosísimas,
pero que es el día a día de una persona que convive en prisión, que convives con un montón de gente diferente, gente que igual tendría un repudio tremendo en la sociedad de fuera, pero es, como tú hablabas, mi compañero de cocina, ¿no? Claro. Yo siempre digo que dentro de prisión creamos una microsociedad distópica. Prisión es la institución total. Te cortan cualquier tipo de canal de comunicación, exceptuando el que tienes con las personas que están en encierro contigo. Más el funcionariado o los técnicos, pero que no traen información externa apenas. Es decir, conviven y entran dentro del circuito de esa sociedad que hemos creado. Y es una sociedad que en determinados puntos tiene bastantes diferencias con la exterior, crea sus propias normas, crea sus propios sistemas de funcionamiento, tiene sus propias viviendas y por supuesto tiene su propio lenguaje. Y dentro de esas normas está el vivir las situaciones personales de quienes te rodean de una manera distinta y tienes que superarlas de alguna manera. ¿Cuál es tu flotador de superación de situaciones que en el exterior a lo mejor te podrías llevar las manos a la cabeza y que allí entiendes porque estamos todos en el mismo barco? Eso es el sarcasmo, eso es el sentido del humor negro cáustico que os encontrabais vosotras, que se os abrían los ojos en modo dibujo manga. Sí, sí. Eran muy expresivas. Sí, sí, es verdad que yo soy muy ácida, pero de otras compañeras era como, pero perdón. Sí, sí, pero es un sistema de supervivencia, de quitarle hierro a la situación tan extrema que estás viviendo. Tú date cuenta que una vez que entras en prisión, en ti, psicológicamente como persona, se produce un proceso de dependencia absoluta, de infantilización absoluta, de dependencia absoluta y de que acabas conviviendo con gente que probablemente en la calle no hubieras convivido jamás y acaban siendo tus personas, tus apoyos, total, tus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, tu gente, y en un circuito muy cerrado, con lo cual toda esa situación marca el que tienes que buscar vías de escape y de quitarle plomo al asunto para seguir manteniéndote a flote. Ese es nuestro humor, ese es nuestro sarcasmo y cuando estás mucho tiempo lo encuentras muy divertido. Sí. Al final. A ver, es verdad que hay cosas que aquí no podemos contar, no se puede, pero es verdad que nos hemos divertido mucho en el proyecto de Jerga y nos hemos divertido también mucho con anécdotas y con motes, sobre todo, que se utilizaban en Extremera, que por supuesto no van a estar nunca jamás incluidos en esta IP. No. No, porque bueno, nos quedan compañeras dentro y queremos que nos sigan dejando entrar. Claro. Yo todavía estoy dentro, quiero decir. Sí. O sea, no vaya a ser que me vuelvan a traspasar para segundo grado por irreverente. Pero bueno, hacer un proyecto como este, como contabas tú también antes, ¿no? Que en el que no sois objeto de estudio, sino que sois, vamos a decir, sujeto estudiante, ¿no? O sujeto investigador, plantea un montón de dificultades desde el minuto 1 y que nos da más o menos a entender cómo de difícil es vivir o cómo de difícil es tomar una decisión o llevar un proyecto a cabo dentro de prisión. Desde las trabas económicas, estructurales, de desplazamiento, de acceso a la información, de acceso a la prisión misma a veces, ¿no? Entonces, tú como coordinadora, que has estado en todas las sesiones menos en una que no pudiste, ¿cómo era un jueves para ti de principio a fin? Bueno, pues de principio a fin significa que yo vivo fuera de Madrid, vivo en la Sierra Noroeste de Madrid, entonces no vivo ni siquiera en el centro. Así que normalmente un jueves era pensar que yo a las 2 tenía que estar saliendo de mi casa. Entonces, los jueves me atropellaba la vida siempre, porque era un momento pues, de ir con prisa. Normalmente nos hemos gestionado llevando un coche de alquiler a nuestro transporte, así que normalmente bajaba a Madrid y o bien una compañera o yo cogíamos el coche de alquiler, lo que significa que había que bajar en bus a Madrid, una vez en Madrid buscar un coche de alquiler, que el coche estuviera en condiciones, que tuviera batería o que tuviera gasolina suficiente, que funcionara. Recoger a las compañeras, que quedábamos todas en un punto y la que había cogido el coche recogía el resto allí, y una horita de coche hasta Extremera. Claro, porque que todo el mundo sepa que las prisiones no son de fácil acceso. No. Y por lo menos en nuestro caso tienes medios y recursos
con suerte, para llegar hasta allí, pero la gente que sale, por ejemplo... Claro. Sí, es muy importante. Muy buenas. Exacto. Pensar que hay que tener muy claro que no se puede llegar a un centro penitenciario de manera normal en transporte público, por ejemplo. Claro. Es decir, si no quieres o si no tienes la capacidad de perder el día entero en ir y en volver, es imposible. Claro. Entonces, bueno, pues nada, cogíamos el coche, 1 hora hacia allá en coche, siempre teníamos que intentar estar al menos media hora antes, porque nunca sabes lo que vas a encontrar en la puerta cuando llegues tampoco. Íbamos normalmente preparándonos, ya las sesiones han estado todas preparadas desde el principio, teníamos un cronograma hecho, pero aprovechábamos la hora de coche para hacer como una reunión de equipo previa, ¿no? Ya que estábamos todas allí, para ir preparando un poquito pues lo que íbamos a hacer durante el día, repasar un poquito lo que se había hecho el día anterior. Y luego pues todo era una sorpresa. Nunca hemos querido llegar a imponer una rutina de trabajo, queríamos llegar a compartir espacios y a trabajar juntas, pero claro, nos pasaba que a veces nos comía el rato de compartir, se nos comía el tiempo de trabajo. Y nosotras no queríamos aparecer o parecer la autoridad, porque ya bastante autoridad tienen allí. Claro. Bueno, y porque el proyecto se suponía que era como comandado por ellas. Exactamente, es una colaboración, pero claro, había que ponerse a trabajar. Entonces, bueno, teníamos que buscar el equilibrio entre es normal que venimos de fuera, que nosotras no juzgamos, no castigamos, no somos... Eso, esa parte de la institución. Y nos encanta el palique, por supuesto. Exactamente, claro. Por supuesto. Y el chisme, nos encanta. No nos gusta, pero nos entretiene. Una cosa que hay seguro en Extremera es claro. Chisme, vamos. Hombre, y es que llega el primer día no, pero el 5.º día que vas, ya sabes que, o sea, tú no le has puesto cara a los funcionarios, pero sabes quiénes son y cuando vienen y te cuentan algo de un funcionario, de una compañera, de un compañero, pues oye... Entonces, bueno, pero bueno, sacábamos trabajo adelante. Todas las sesiones, o prácticamente todas las sesiones, salía trabajo adelante. Entonces, bueno, pues nos juntábamos allí, intentábamos compartir, llevábamos el trabajo desde fuera, porque claro, ellas lo que no pueden es hacer fotocopias o demás. Y bueno, pues las primeras sesiones fueron de explicar cómo se hacía etnografía, hacer cómo se hacía ese trabajo de hacer entrevistas, recoger la información y después meterla en la base de datos. Después analizamos un poquito esa información y por último, las últimas sesiones lo que hicimos fue coger todo lo que teníamos, darle una vuelta, revisarlo y a partir de ahí sacar las palabras del glosario y buscar juntas definiciones creativas. Y luego nos tocaba volver. Nos despedíamos de las compañeras a las 7, a veces un poquillo antes, sobre todo en verano, porque si no, no podían ni llegar al módulo a comprar agua fría. Claro. Y se tenían que pasar sin agua hasta el día siguiente. Y por el camino de vuelta íbamos haciendo un poquito de reflexión, un poquito de análisis. Solíamos grabarnos un audio, además, como para nosotras tener después lo tenemos recogido. Todas esas reflexiones. Y era como más, el camino de vuelta siempre era como más, aparte del audio, era más silencioso, como, porque siempre te llevas de todas maneras, claro. Primero que estás dejando allí dentro a las compañeras, ¿no? Que tú no te puedes quitar nunca ese peso de que claro. Tú entras, haces trabajo y luego te vas. Entro y salgo. Entro y salgo. Y ese es como una carga así pesadita que te llevas, es una losa que te llevas todos los días. Sí, y además muchas veces como que no, el hecho de que no aparezca alguna o que no sabes si tiene muy buen día. Sí. O sea, que pueden tener como problemáticas o circunstancias que se te escapan y como la sensación de no puedo hacer nada yo por esto, ¿no? Y cuando te las cuentan tampoco puedes hacer nada normalmente. Claro. Y entonces sí, hemos tenido además alguna sesión muy dura de llegar y que se hubieran juntado 3 o 4 cosas malas y sales de allí con un peso horrible, claro, porque además claro. Tú ya no, a lo mejor a ella mañana se le plantea la situación de solucionar o de... O sea, hay algún cambio, pero tú ya hasta la semana que viene no vuelves a saber nada de cómo claro. Ha ido la cosa, si ha mejorado, si ha empeorado, si se ha quedado tal cual. Y todo eso, pues te lo llevas puesto. Sí, y nada, sí. Nos despedíamos en el punto en el que nos habíamos encontrado. La que llevara el coche, pues tenía que apañárselas para soltar el coche en Madrid a las 8 de la tarde, que también tiene tela. Y yo personalmente, pues luego coger un bus y en general, pues estaré en casa a las 10 de la noche, así más o menos. Y para 2 horitas en Extremera, eran 8 horitas fuera de casa. Claro. ¿Y para vosotras cómo era un jueves? Pues mira, para nosotras sabíamos que nos tocaba nuestra parte de jerga penitenciaria, entonces cada una teníamos nuestras funciones. En mi caso yo estaba trabajando en panadería, si me tocaba trabajar, llegaba, me duchaba, solía ir un poco pillada si había trabajo en panadería. Normalmente nos llamaban justo cuando bajábamos del chape de mediodía, es decir, a las 2 se nos sube para arriba
y se nos tiene chapadas hasta las 4:30 o 5. Bueno, chape es una de esas palabras que están definidas en el glosario, no sé si la quieres definir, aunque Sí, bueno, chape creo que se es entiende, el ¿no? tiempo que pasamos obligatoriamente en las celdas. Entonces el funcionariado se encarga de subirnos, ese tiempo se nos mete en la celda, se pasa un recuento, cuando se ve que está todo el mundo en su casita, se cierran las puertas y hasta la hora de nueva apertura. Eso pasa al mediodía y por la noche. Esas son las horas de chape. Luego hay chapes extras, que son los que se viven en aislamiento, que son los que viven las personas, por ejemplo, en primer grado, que tienen un sistema distinto de chapes que el nuestro. Pero nuestro chape era ese. Entonces, a las 4:30 se nos abre, bajábamos al economato corriendo para tomarnos un café y quitarnos la caraja de la media tarde, y esperábamos a que nos llamaran. Esperar a que nos llamaran te crea mucha ansiedad, porque tú estás ahí en tu sillita, hay una salita de estar con sillitas y mesitas, y tú estás allí en tu sillita. Hoy me toca jerga penitenciaria, pero no han llamado todavía. ¿Que no habrán venido las chicas siempre vienen. Bueno, Betty pregunta, no, que está... Bueno, voy y pregunto. Bueno, esperamos un rato para preguntar. Esperamos un rato. 5 de la tarde, ya tenías que estar en el sociocultural. Preguntamos. Disculpe, señor, ¿nos han llamado para jerga penitenciaria? No, aquí no ha llamado nadie. Te vuelves para tu sitio. A esperar. Media hora después te llamaban. La funcionaria daba tu nombre por cabina, que hay altavoces. Salías a la americana y allí te acompañaban hasta el sociocultural. Nosotras no podemos ir por ningún sitio sin llevar a una funcionaria que nos acompañe en los movimientos intrapenitenciarios. Aunque estemos dentro, siempre llevamos a un funcionario o una funcionaria de compañía. Claro, o sea, dentro de vuestro módulo sí podéis moveros con libertad, entre comillas. Entre comillas, pero... en el sentido de que te puedes mover con claro. libertad, pero nuestro módulo es un patio, una zona de taller, biblioteca y demás, y la salita de la que te hablo. Claro. Por ejemplo, subir a celdas una vez que has bajado de chape, tú no puedes. Claro. Sí, o yo que sé, Se te ha olvidado, que... sí. Voy a decir una burrada, la compresa arriba, mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. O Sí, si que... te has dejado el material para el venir material de trabajo. Me he dejado lápices, el documento, gomas, sí, el documento, o me he dejado sí. Las entrevistas que he hecho esta semana, puedo subir a cogerlas. Claro. Dependiendo de quién esté en cabina, es un sí, un no, pero tú quién te has creído. Claro, que justo esto lo hablábamos el otro día en la oficina, que yo creo que mucha gente tiene la idea de que estar en prisión, bueno, simplemente como que estás privado de libertad entre dentro y fuera de prisión, pero que una vez allí, jauja, y tienen teles y todo y tal, y hotel y pub y pam, pero justo lo que hablábamos el otro día es como, tú imagínate que cada mini decisión que tienes que tú tomas en tu día a día es una cosa que tienes que negociar, ¿no? Por ejemplo, pues hoy me levanto media hora más tarde porque me encuentro mal. Olvídate. No. Pues hoy desayuno, o sea, hoy esto que voy a desayunar, prefiero desayunar otra cosa porque no me va a caer bien, porque pues estoy con la regla, me duele un poco el estómago, tal. No. Ni me puedo quedar tumbada en la cama porque estoy con la regla tampoco. Claro, no, te bajas. Te o sea, bajas. todas esas mini decisiones que tú en tu día a día puedes más o menos tomar, que van para tu bienestar, ¿sabes? Es imposible y además te lo tiene que conceder alguien que igual esa persona la tiene tomada contigo por lo que sea. No es que te lo tenga que conceder, es que no te lo puede conceder. Sí. Es decir, yo no puedo decidir quedarme en la cama hasta media hora más porque me encuentro mal. Claro. Quien decide si me encuentro mal o no me encuentro mal es el médico. Claro. No lo decido yo. Y para tomar esa decisión, primero tengo que bajar, comunicarle a la funcionaria que esté o al funcionario que esté que me encuentro mal. Esa funcionaria llamará a enfermería y si hay médico, se me llevará, se me verá si hay médico o si hay sitio. Si no, Claro. yo tendré que hacer mis mismas actividades que hago todos los días. No puedo decidir, me encuentro mal, me quedo en mi cama. La Claro. única manera de quedarte dentro de tu chabolo cuando estás enferma es tener una baja médica. Porque por motivos de seguridad no puede haber nadie dentro de los chabolos una vez finaliza el chape. Claro. Con lo cual,
no hay decisión que tú puedas tomar sobre tu vida sin tenerla que consultar con un tercero o que la tome directamente el tercero por ti. Claro. La situación de dependencia es total, y pierdes la costumbre de tomar decisiones. Claro. Y además es una cosa que hay que tener en cuenta, que no es algo que esté... O sea, que eso no tiene que ver con la condena. Claro. Que esto es una cosa interesante y que se trata mucho desde... Bueno, hay gente desde derecho penitenciario trabajando desde el lado humano de las prisiones que discute mucho esto, y es que muchas de las decisiones que se toman dentro de prisión son por la... No voy a decir comodidad, pero bueno, sí, como por sistematizar la Claro. vida, y eso no tiene que ver con la condena. Es facilitarle el trabajo a los funcionarios, Claro. no la vida de la gente que vive allí. Exactamente. Entonces, claro, hay muchísimas cosas que no están contempladas o que a ti no te han condenado a no poder quedarte un día en la cama si tienes un gripazo o lo que sea. Porque tú te levantas hoy por la mañana, tienes un gripazo. Yo me levanté el martes por la mañana, me encontraba fatal y le dije a mi marido, Apáñate. hoy el día es tuyo, yo me voy a quedar en la cama, no puedo con mi vida. Esto, claro, y ya llamo al centro de salud y pido cita con mi doctora, y cuando me toque irme con la doctora, me levanto de la cama, voy a ver a la doctora y me vuelvo a la cama. Allí tú tienes que bajar y hacer tu vida como si no pasara nada, y si acaso, que esto Carmen se la ha dejado caer, pero yo que denuncio esto porque conmigo ya no tienen nada, si acaso hay enfermera, porque ya que haya médico un médico allí es una locura. Si hay servicio de enfermería, entonces cuando te pueda ver quien esté en enfermería ya decidirá si mañana puedes quedarte. Ya hoy has bajado y ya has hecho tu vida hoy, vamos. Claro, yo es que creo que la gente no es consciente hasta qué punto... No, hay mucho... Si piensan que mucho estás muy a gusto ahí. imaginario popular de qué bien viven los presos. Una cosa es la sentencia que te pone en tu sentencia, valga la redundancia, y otra cosa es la cantidad de derechos que tú pierdes cuando estás dentro. En tu sentencia, a mí por lo menos me habían quitado 2 derechos. Mi derecho a la libertad, al libre movimiento con el resto de la sociedad para protegeros de mi persona, y mi derecho al sufragio pasivo. Es decir, no me podía presentar a las elecciones de ningún sitio. Vale, eso es lo que mi sentencia dice. La cantidad de derechos que yo pierdo una vez estoy dentro de prisión no tiene nada que ver con eso. Yo no solo perdí mi libertad, yo perdí mi derecho a la libre expresión. Y me explico. Tú y yo tenemos un desacuerdo de opiniones sobre cómo comportarnos, sobre cualquier cosa, y lo discutimos de igual a igual. Yo, de igual a igual, con funcionariado, no podía discutir. Y eso te lo marcan desde el primer día que entras en prisión. A mí te diriges como don y a esta persona como señorita. Que quede muy claro quién eres tú, presa, y quién soy yo, funcionario, y cómo están los niveles. Y aquí vas a hacer lo que yo diga. O si no hay consecuencias, véase partes, véase negativos, véase las 100.000 consecuencias que seguridad impone. ¿Qué pasa? Que allí todo el mundo somos personas, presos y funcionariado, y nos caemos bien, mal o medio pensionista. Llega un momento que el funcionamiento en determinadas personas es al amigo todo, al enemigo ni agua, y al indiferente la jodida ley vigente. ¿Vale? Esto crea más pérdidas de derechos, más pérdida de algo que se supone que la Constitución protege, que son tus derechos como ser humano. Los vas perdiendo. Y lo peor no es que los pierdas, te acostumbras a perderlos, no te rebelas cuando te los quitan y callas para no tener problemas. Eso es muy fastidioso. Y aclarar varias cosas, porque ahora que estoy en la vida moderna, me veo las cositas estas de Instagram tan monas, los reels. Vale. El otro día una modelo dijo que se estaba quejando de un tema de sanidad pública y dijo que hasta en las cárceles tienen televisiones. No, señores. No tenemos televisiones. En la cárcel pagamos nuestro televisor. Lo pagamos con nuestro salario, que trabajas
como todo hijo de vecino, pero no ganas lo que todo hijo de vecino. No voy a decir el importe porque no sé si es legal o ilegal esta información y no me viene bien volver atrás, pero que sepan ustedes que en la cárcel no tenemos, los chavolos no tienen televisión. La televisión nos la compramos nosotros, las radios nos las compramos nosotros. El periódico nos llega por las tardes y nos llegan 2 periódicos para 2 módulos. Que hay que pegarse por el periódico, ya se lo digo yo. Esto es así. No son hoteles de 5 estrellas para esa panda de antisociales, iba a decir un taco más gordo, que pagan ustedes con sus impuestos para que esa gente viva bien. No, señores. Yo para poder ir a determinados sitios tengo que tener una autorización, un permiso. Yo no voy a la piscina cuando me da la gana. Sí, hay una piscina, es monísima. De hecho, esta que suscribe no ha metido ni un dedo en esa piscina. Porque teníamos 1 hora en la semana para ir a esa piscina en verano y obviamente por mi trabajo, justo el día que teníamos esa hora, yo estaba haciendo bollos. ¿Vale? Con lo cual yo no he probado esa piscina. A esa piscina se va acompañado, a esa piscina se va de determinada manera, se va con retrasos que ya se han vivido. Vigilancia. Y al final esa hora se convierten en 20, 30, 40, 45 minutos que son oro puro, que allí dentro 1 minuto en esa piscina es oro puro. 1 minuto con un libro en las manos es oro puro. 1 minuto que tu mente, 1 minuto con jerga penitenciaria es oro puro. 1 minuto con teta y teta es oro puro. 1 minuto con moderna era oro puro. 1 minuto que tu mente no está allí dentro es oro puro. Claro, porque tú has vivido el proyecto desde dentro y desde fuera, pero por ejemplo hay más compañeras que han estado en jerga que todavía siguen cumpliendo prisión extremera. Para ellas también, ¿cómo era? Porque había algunas que estaban como más por la labor, otras que no, pues no voy a decir nombres, ¿no? Pero algunas venían, luego no venían, muchas empezaron y no continuaron. O sea, ¿cómo se vivía el revuelillo de los jueves en prisión? Vamos a ver, primero hay que entender que cada una está en una fase del proceso de prisionalización o desprisionización. Sí. Cada una está en una fase. Dependiendo de la fase que estés, procrastinas más o menos. Como te digo, la pérdida de tu capacidad de decisión te lleva a perder tu capacidad de gestión de tu tiempo. Es decir, en prisión no quieres, llega un momento que no quieres hacer nada. Te da pereza existir, no quieres existir. Dentro del proceso de domesticación de las fieras, llega un momento que la fiera deja de existir y no quiere ni mover un dedo. Tirar de eso y arrastrar de eso y llevar un proyecto de principio a fin con un número de personas como la cantidad que ha llevado jerga es impresionante. Sí, es verdad, empezaron más y se quedaron en 5 personas. 5 personas en un proyecto de investigación del lenguaje en una prisión. 5 mujeres. Eso es un éxito absoluto, porque son 5 mujeres que todos los jueves tiran de su abulia, se ponen en pie y van con toda su ilusión a decir qué significa estaripé, chapar y lo que haga falta. 5 mujeres que durante la semana persiguen a sus compañeras, las consiguen sentar en una mesa, hacerles un cuestionario. No sabéis lo complicado que es hacer un cuestionario en prisión. Hay que atarlas a la silla, hay que atarlas. Consigues hacerles un cuestionario y llevarse ese trabajo hecho. Eso, tener 5 personas a final de proyecto es éxito absoluto. Sí. Y claro que nos enrabietamos y nos enfadamos y no me gusta lo que dice María y a María no le gusta lo que digo yo, porque cuando llegas a un punto, una mosca en la nariz te estorba. Y cuando te dicen no, pierdes tu capacidad para la frustración. Hasta eso lo pierdes. Claro. Tú en la vida normal a ti te dicen no 1, 2, 3 veces. En prisión es a todo.
Claro. Entonces ya lo normalizas de tal manera que pues no, claro, no. Pero también yo digo, no, ahora no lo hago. Claro. Punto. Sí, que al final muchas veces el único o sea, la única manera que tienes de protestar es no Claro. hacer, ¿no? Y además que esto es una cosa que, bueno, yo que soy del campo de la adolescencia y que además de la comunicación me dedico a trabajar con menores, encontrar un espacio para revelarte, claro, es lo que estaba diciendo antes Carmen, tú no te puedes revelar. Claro que te quitan la libertad de expresión porque no puedes discutir. Te quitan la agencia. Y que te quiten la agencia es una cosa muy complicada porque recuperar la agencia, es decir, hemos hablado con mujeres que entran en ataques de pánico y de ansiedad cuando salen de permiso. ¿Tú sabes lo brutal que es eso? Lo brutal que es pensar, tienes 3 días para estar con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, y tú, en lugar de estar anticipando qué bien te lo vas a pasar esos días y tu familia está fuera haciendo un esfuerzo para que esos sean los 3 mejores días del mes para ti. Y a ti te está dando un ataque de ansiedad. Y vas a salir con el ataque de ansiedad. Y a lo mejor de los 3 días te vas a pasar uno en el hospital. El dejar de ser capaz de tomar decisiones es muy, muy chungo, porque vas a tener que salir en algún momento, ¿no? Ya no tendrías por qué dejar de tomar decisiones dentro, claro, pero las dejas de tomar. Porque tu vida ya está completamente cuadriculada. Entonces creo que además de conseguir que 5 mujeres terminaran ese proyecto, que me parece maravilloso, les pedimos una cosa dificilísima, que fue tomar decisiones. Decide tú. Decide repreguntar cuando no te gusta la respuesta que te... O sea, no que no te guste la respuesta, sino cuando no estás satisfecha porque te han contestado solo sí o no sé. Decides seguir indagando. Decide a quién le haces las preguntas. Decide por tu cuenta, por ejemplo, porque esto en principio no lo teníamos en el proyecto inicial, decide por tu cuenta que vas a coger unos cuantos cuestionarios, los vas a meter en un sobre y se los vas a mandar a compañeras de otras prisiones para ver si te responden. Toma decisiones. De repente nosotras llegamos allí, claro, ya se están muy acostumbradas a que todo esté muy programado. Y tú llegas y le dices, no, bueno, esto es lo que hemos pensado, pero vosotras, ¿qué pensáis? Claro. ¿Qué queréis cambiar? ¿Cómo veis los cuestionarios? ¿Cambiamos cosas? ¿Dejamos cosas? Es eso que les hemos exigido, que les hemos pedido, que les hemos dado ese espacio, también era un espacio que por otro lado lo que permite también es que te reveles, ¿no? Es como hace o como haría, sin querer infantilizar, pero comparo esa etapa de te revelas normalmente en los espacios seguros. O sea, un adolescente se revela en casa, porque ¿con quién va a practicar su agencia propia si no es con su familia? Y en este caso, ¿con quién iban a practicar la agencia propia? Pues la puedes practicar en un espacio en el que no va a haber castigo. O sea, nosotras no te vamos a castigar, no te vamos a decir la semana que viene, no, aquí ya no vuelves, tú no entras, que la semana pasada fuiste una grosera. Pero esto sí pasa en un trabajo, pasa en el módulo, pasa en las actividades terapéuticas. La semana pasada te has portado mal, aquí ya no puedes volver a venir. Claro. Esto con nosotras obviamente no iba a pasar. Entonces también eso es una cosa, bueno, pues que hay que asumir. Esto es un espacio en el que estamos intentando reproducir una sensación de libertad lo más amplia posible, y esto implica que si te enfadas y decides dejar de venir, pues tenemos que asumirlo, pero también que te enfades hoy y que vuelvas la semana que viene. Claro. Esto también está bien, y eso es un ejercicio de agencia que es complicado que se dé dentro. Claro, y también, por ejemplo, Noemí nos contaba que a veces, pues yo qué sé, llegábamos a las sesiones y había cosas que se habían pedido que no estaban hechas, y ella decía, es que vosotras pensáis que en prisión no tenemos otra cosa que hacer que esto. Totalmente, sí. Pero yo estoy haciendo cosas todo el puñetero día. Sí, de hecho hay una cosa que hacemos todas mucho en prisión, que es estar sentadas mirando a la pared de enfrente. Es decir, lo explico, no es una crítica. Tú tienes todo el día determinadas actividades, trabajas, rugby, fútbol, papá, pero los tiempos que tienes libres no te los sabes gestionar. Claro. No te los sabes gestionar porque de alguna manera, como nadie te los marca, entras en encefalograma plano. Es decir, en tu cabeza suena pi, hasta que viene alguien y te dice, tienes que... Te levantas y haces.
¿Por qué? Porque todo está marcado regimentalmente. Entonces me levanto para ir al fútbol porque me llaman para ir al fútbol, me levanto para ir a trabajar porque me llaman para ir a trabajar, vuelvo de trabajar porque he terminado de trabajar. Está todo tan estructurado que cuando tienes que hacer autogestión de tu tiempo, ni sabes ni tienes capacidad. Lo que decía María de personas que sufren ataques de ansiedad cuando salen, daos cuenta que las carencias funcionales con las que salimos son brutales. Yo cuando salí a lo suicida. No me acordaba que por la carretera pasaban coches, porque allí no. Bueno, es que contigo lo hemos hablado varias veces, que lo que son los bombardeos de WhatsApps. Bueno. Tener teléfono, o sea, pasar de estar cero comunicada a over communicated. Tenemos una compañera a la que sus hijos compraron un móvil en el primer permiso y ese móvil, ¿cuánto tiempo llevaba ya saliendo? 2 años casi. Sí. Ese móvil sigue en una caja. Ella no ha sido capaz de gestionar, 15 años presa, no ha sido capaz de gestionar tener un móvil. Ni va a ser capaz. No. Ni va a ser capaz. Nos comunicamos a través de sus hijos. Claro, es que los tiempos dentro y fuera son súper distintos y en tu caso es muy curioso que alguna vez nos has comentado de, joder, me resulta más difícil salir de prisión que entrar en prisión. O sea, la adaptación a entrar es mucho más fácil que la adaptación a salir. Total, sí. Total, porque cuando tú entras en prisión, en mi caso yo tenía 10 días para entrar, al tercer día decidí entrar y como yo le dije a una compañera, yo ya entré, me ha cagado y llora. Entonces dije, lo que venga por delante. El embudo en el que entras te va llevando por el camino en el que tienes que seguir. Te puedes intentar rebelar, pero te das cuenta de que rebelarte no te trae buenas consecuencias. Entonces ese embudo te va succionando y entras dócilmente. Pero cuando sales te cogen y te sueltan así. Y de repente, en el primer permiso, yo me acuerdo que me bajé del coche que me trajo en pleno Atocha y yo me crucé la rotonda de Carlos V en plan Iron Silver Away. Y yo decía, uy, ¿cómo pita esta gente? Claro, lo máximo... ¡Qué mal genio! Oye, qué estrés tienen. ¿Qué te pasa, tío? Claro, qué estrés. Lo máximo que me atropellaba en Extremera era el cubo de la basura. Claro. Pierdes capacidad. Me paraba en los sitios a que me abrieran las puertas. Me quedaba parada esperando que la puerta se abriera, claro. Sí. Claro. Lo del picaporte fue los tenedores cubiertos de metal y los vasos de cristal. Que las cosas pesen. Que las cosas con las que comes pesen. Eso es. Se te caen. Cosas tan comunes que nadie aprecia, cuando sales de allí y te sueltan así a estacazo, se te hacen un mundo. Se te vienen encima y te aplastan. Del móvil ni hablamos. Vosotras sabéis mis traumas con toda la tecnología digital. O sea, yo tengo una guerrilla nicaragüense. Pero que hay Carmen cosas está como hasta el coño de nosotras. Total, no, de vosotras no. Pero cada vez que me hablan de Asana, del... ¿Cómo se llama el otro? Hola, amor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo me he dado cuenta, ¿sabes con qué me he dado cuenta? Que al principio, cuando saliste al principio, te entraba un mensaje y tú eras la primera que respondía siempre. Ahora ya no. Claro. Ahora ya ha decidido que esto puede esperar. Sí. No es urgente, claro. He apagado el sonido. Le ha quitado las notificaciones. No, lo he quitado todo. Eso que no suene, por favor, voy a morir de un infarto. Pero además que hay cosas como decidir, yo por lo menos era también, o sea, decidir qué comer. Decidir cosas. O sea, ponerte delante de una vitrina y decir, me voy a comprar un refresco. ¿Cuál? Claro, allí solo hay una cosa de cada y si eso... Y claro, tú no eliges nunca qué comer, ni qué cenar, ni qué desayunar, ni qué nada. Entonces, de repente, empezar a tomar también todas esas decisiones de pensar qué como hoy, qué como mañana, qué como pasado, qué cocino, qué compro, qué... Mira, la misma persona de la que te ha hablado María, en una salida terapéutica salimos al teatro y cuando sales al teatro te dan 20 eurillos para que te compres cosas. Y decidimos... ¡Hala! Si es que vivís en un hotel, que lo tiene todo esta gente. Que conste que los 20 euros son tuyos, nuestros, del economato, de tu peculio, de tu dinero. De tu dinero de peculio que tú te has ganado trabajando como explicado, dignamente.
te dan esos 20 eurillos y decidimos irnos a comer a un McDonald's. Entonces ella se encuentra con la McDonald's o Burger King, no sé lo que era, la pantallita, y dice, uy, yo con este bicho no me hablo. Se va al chico que sirve las cosas y le pide, por favor, en súplica, porque ya había perdido los nervios, que le atienda como persona física y le cobre como persona física. Y no se me olvidará, le dijo que no, de muy malas maneras, se dio la vuelta, se vino llorando hacia mí, Carmen, por favor, es que quiero comer aquí, pero... Claro. Eso es muy doloroso, el verte incapaz de comprarte una puñetera hamburguesa. Como dice María, 16 años dentro. Claro. A nadie le cuesta tener un mínimo de empatía, darte la vuelta y le marcas la hamburguesa. Además que es una señora mayor, sí. Se la ve. O sea, sí. que tú no tienes por qué saber la circunstancia de la señora, pero es una señora mayor. Claro. Es decir, échale una mano, hombre. Así. Pero claro, algo que a ti se te puede resultar en una frustración o en un cabreo de un día, de mira qué desagradable el chaval, para ti es el único contacto que vas a tener con una persona de fuera que no hasta es la que sabe Dios cuándo. Exactamente. Claro. Entonces vuelves y eso vuelve a ser, esta es la mala experiencia que tú te llevas para adentro de haber estado fuera y que te va a generar la ansiedad de qué pasará la siguiente vez que salga, qué problema voy a tener, qué no voy a poder resolver la próxima, es que ya no sirvo para nada, es que no sirvo para vivir en libertad, es que no. Claro, y por eso, Carmen, tú lo dices muy bonito siempre, que dices que es muy importante abrir poros en los muros de prisión. Entiendo que en el momento en el que nosotros empezamos a ir más a menudo y empezamos a pues contarnos un poco cómo funciona la cosa fuera, llevar los libros de fuera, empezar a charlar un poquito más de lo que hay que hacer y empezar a coger un poco más de confianza, pues hay algo que se mueve en vosotras cuando hay un espacio de escucha sin castigo, como comentábamos antes, ¿no? La importancia de tener un espacio seguro es brutal dentro, y yo creo que eso se nos nota cuando se genera una actividad en modo espacio seguro, donde te puedes expresar libremente, donde puedes ser libremente tú, porque muchas veces dentro de prisión adoptamos un personaje, intentas convertirte en quien quieren, equipo técnico, funcionariado, etcétera, que seas, para conseguir tu objetivo. Y repito que en prisión solo hay un objetivo, que esas puertas se abran y puedas salir por ellas. Y hay veces que adoptas un personaje, el tener un espacio, un tiempo para ser tú misma, para incluso intentar recordar quién eras, porque se te olvida quién eras. Hombre, y sobre todo si llevas institucionalizada 15 años, como el caso de alguna compañera. Sí. Y en la institución total. Daos cuenta que ninguna institución, ni siquiera las instituciones mentales, tienen la capacidad de encierro y aislamiento como prisión. Y de vigilancia. Y de vigilancia, claro. Tus movimientos son 24/7. Estás 24/7 rodeada de gente, de la misma gente. Yo me despertaba todos los días en el día de la marmota. Tú ahora sales a la calle y te encuentras a un señor que no has visto en tu vida. No, yo a todas las personas que me encontraba las había visto durante toda la vida. Claro. Y me levantaba y volvía al día de la marmota. Las mismas caras, las mismas preguntas. ¿Te han dado los permisos? ¿Me preparas un recurso? El entrar en el discurso circular de prisión, que eso también influye mucho en el lenguaje que usamos y en la jerga que usamos. Claro. El entrar siempre con el mismo sistema de funcionamiento, el no tener, cuando tienes una novedad, te da igual que la novedad que sea, como sea. A mí me hacía mucha gracia al principio, porque todo el mundo es monoteístamente politeísta, es decir, todos creen en el mismo Dios, pero son politeístas porque van a todas las iglesias. Es decir, la misma persona va a la misa católica, que de paso va a mis asuntos, va a los evangelistas, a los adventistas del séptimo día, a los testigos de Jehová. Es un politeísmo monoteísta muy curioso. Pero es que necesitas salir de ese módulo. Necesitas que tu día de la marmota varíe un poco. Claro, que me echen lo que sea. Que me cuenten lo que sea, que hay que hacer, aleluya, aleluyita, lo que haga falta, que hay que ir a escuchar un discurso, se escucha un discurso.
la primera, allí. Claro. Que hay que ir, da igual. Necesitas que tu día de la marmota varíe, Sí. porque mueres, tu cerebro muere. Cada día que pasas dentro, tu cerebro muere un poco y la persona que entró desaparece por tiempos. La persona que entró en esa prisión no tiene nada que ver con la persona que salió. Y me imagino que habrá mucha gente que dirá, claro, menos mal, porque han conseguido reinsertarla. No me refiero a eso. Es decir, desde que yo cometo mi delito hasta que entro en prisión pasan 14 años. 14 años que no había cometido ningún delito. Yo creo que yo ya vivía bastante insertadita Claro. en esta sociedad. Pero la persona que entró no ha tenido nada que ver con la persona que sale. La persona que sale es débil, la persona que sale se frustra, la persona que sale se siente inútil. La persona que ha salido, hay veces que se le caen las lágrimas porque veo que estoy rodeada de unas profesionales maravillosas, como tú, por ejemplo, que conectan 58 millones de cables y el ordenador hace unas cosas que no os lo puedo explicar y yo... y me siento que he viajado en el tiempo desde el precámbrico. Me voy a comprar un dinosaurio de animal de compañía. Y hay una cosa que es, por completar lo que dice Carmen, que me parece que es a lo mejor lo único que quisiera es que fuera todos los días igual y que fuera todos los días positivo, y es que te puede condicionar el día entero quién te abre la puerta. Claro. Porque bueno, hay dos sistemas de apertura de puertas en centros penitenciarios y depende de cuál. Yo he estado presa en Soto y estaba en aislamiento porque estaba en ese primer grado que decía Carmen. Entonces hay alguien que le da un botón. Desde lejos tú no le ves. Claro. Pero yo he estado presa en Brieva, que es una prisión además como bastante antigua, es una prisión solo de mujeres. Brieva es en Ávila. Perdón, Brieva es en Ávila. Y allí tú tienes una puerta de estas de cerrojo grande. Cerrojo gordo, ¿no? Entonces Claro. hay una funcionaria que va puerta por puerta y la... Se oye, no, además, ¿no? o sea, la cara de la persona a la que tú es la primera persona que ves en el día, si te saluda o no te saluda, si te da... Tú tienes que dar los buenos días, tú sí. Pero si te saluda y te sonríe, bajas de una manera, y si no te saluda, bajas de otra. Claro. Y eso te condiciona el día entero. Te condicionan mucho. ¿Quién tienes al frente del módulo? Al frente del módulo y al frente de tu trabajo. Porque date cuenta que en el trabajo tienes otros funcionarios. Y dependiendo de quién tengas al frente de tu parte laboral ese día, así va a ser tu día. O sea, por suerte, yo tuve la suerte de que en panadería los funcionarios que teníamos eran estupendísimos, eran lo que yo llamo believers, Ya. creyentes, eran creyentes en que servíamos para algo más que para estar allí encerradas. Pero hay otros funcionarios, ella lo sabe por otras compañeras que están en otros trabajos, que los días que les tocan a ellos, Claro. las chicas van que Van no quieren sufriendo. ir, no quieren ir. Sí, Y sí. es muy triste. Claro. Claro, porque además tú tienes un mal día en el trabajo y tú te vas a casa. Claro. Pero tú tienes un mal día en el trabajo y la persona que te está controlando el trabajo es la que luego te lleva a casa. Claro. Y es la que luego te cierra Te la ab- puerta, te o abre te la la puerta. abre. Claro. O a la que le tienes que Sí. pedir Lo que sea. lo que sea. Ir al médico, hacer una llamada. Entonces, claro, tú nunca te marchas de eso. O sea, ya es complicado, ¿no? Para que la gente lo entienda. Eso, pues tener un jefe o una jefa que te está tocando la moral es una faena. Y que vamos a decir que llegas a casa y está ese jefe en tu casa igual. Exacto, claro. Está en tu casa. Totalmente. Y mañana te abre la puerta otra vez y está ahí mientras decide desayunas. abrirte la puerta o no de casa. Exactamente, ¿sabes? claro, sí, sí. Y decide si te da tiempo a hacer una llamada cuando vuelves de trabajar o no. Claro. Que esto parecen cosas como... Y Dios te libre de querer contarle a alguien lo que te ha pasado con ese mismo jefe porque Claro. estará detrás de ti Exactamente. esperando a que termines. Claro, es que no puedes contar ni por teléfono, porque si lo cuentas por teléfono... Te graban, te están leen las escuchando, cartas. están escuchando Claro. desde al lado, o sea que... Sí. Claro. Y las consecuencias. Es decir, un error laboral en cualquier trabajo en el exterior no pasa de eso, de un error laboral. Un error laboral en determinados departamentos dentro de prisión puede ser un drama gordo. Sí, un drama importante. Sí, sí, totalmente. 100%. Un drama con partes. Ya. Sí, sí. Además, O que te lleves un pintalabios como les ha pasado a compañeras. No se te ocurre. Mm, a-
repito que yo tuve mucha suerte en panadería y no tuve esas angustias vitales, pero compañeras que están en otros departamentos, por un pintalabios, han tenido una amenaza de parte por lo que sea, sí. Además, o sea, entiendo que sí ya es complejo, dependiendo del delito que te hayas cometido, de la circunstancia porque a veces ni lo has cometido, dependiendo de la circunstancia que te haya llevado a estar allí, como asumir, vamos a decir, un yo delincuente puede ser como un duelo complejo, ¿no? Porque todo el mundo o le gusta sentirse como buena persona y de repente estás como donde los malos, lo hemos hablado varias veces, y aún encima una vez allí, cosas completamente normales en la sociedad de fuera son delito. Sí. Entonces, tienes constantemente, entiendo, no lo sé, que tendrás constantemente la sensación de estar haciendo algo malo por cosas que son completamente normales. El gran duelo cuando entras en prisión es el de la pérdida de la libertad. Allí todos sabemos que somos pelín delincuentes. Sí. Eso no significa que seamos malas personas. Claro. Es decir, yo lo dije en otro sitio, la cárcel está llena de buenas personas con muy malos momentos. Sí. Y cuando digo esto es porque la mayoría de las personas en situación de privación de libertad, su socialización en algún punto quebró. Antes, después o por medio. Quebró. Y yo siempre he defendido mucho el yo te acuso, sociedad, que yo lo digo mucho. Es decir, aquí todo el mundo tiene que asumir la parte de culpa que le toca. Yo tengo mi parte de culpa como buena delincuente que he sido, puesto que estoy condenada y estoy cumpliendo la pena que me ha caído, ¿vale? Pero la sociedad también tiene que cumplir su parte de culpa, porque hay que empezar a pensar el qué me llevó a delinquir, el que ha llevado a mis compañeras a delinquir. Delinquir no es nada más que la cima de la montaña, claro, pero todo lo que hay debajo de ese delito es lo que puede cambiar el que esa persona tenga una vida, malamente dicho, normalizada, que no resocializada. Y además que si hablamos, bueno, esto además desde Teta lo contáis muchísimo, no tiene nada que ver. El componente de género es brutal. Es 100%. Decir, las estadísticas son brutales. 80% de las mujeres presas han pasado por violencia de género. ¿Cuantísimas están allí? De esto, claro, obviamente no puede haber una estadística, pero si has estado y has hablado y sabes cuántas están, vamos a decirlo así, comiendo el delito del marido, claro, o del padre o del hermano o de la pareja. Sí, ¿cuántas se han visto obligadas a delinquir? Hasta de los hijos. Claro. Y muchas veces no han delinquido ellas, claro. sino se están echando encima un delito que pertenece a otra persona, a un hombre, normalmente de su entorno, de su familia. Claro. Es decir, que también toda la circunstancia alrededor, pues hay que verla, y eso el sistema no lo contempla. Es decir, el sistema penitenciario no está contemplando ni hay unas adaptaciones, terapéuticas, ni pedagógicas, no se está haciendo ese trabajo que debería ser diferenciado porque diferentes son las causas. O sea, no, y además es imposible medir ciertos detalles, ciertos matices de la situación de las mujeres que están en prisión, porque es como, ¿cuántas mujeres están aquí por cubrir un delito que no han cometido? Esa es una cosa que nunca se va a poder medir desde el Estado. Exacto. ¿Sabes? Pero para eso está el trabajo social, el trabajo terapéutico, aunque tú no puedas sacar ese número y decir, porque claro, obviamente tú no le vas a decir, no vas a conseguir nunca que una mujer te firme o te diga, no, sí, bueno, es que esto lo hizo mi hijo, pero yo para que mi hijo no entre, dije que la droga era mía. Esto no va a pasar. Pero hay formas de resignificar los espacios, de reconducir los espacios terapéuticos, de facilitar las terapias, incluso la forma de cumplir. Todas esas cosas podrían ser tenidas en cuenta. Sí, en ello estamos. Pero se elige no ser tenido en cuenta, me refiero desde quien tiene la agencia de manejar la institución, claro, ¿no? Y de decidir cómo cumples, porque ya no es solo que cumplas, es cómo cumples. Hay que empezar a trabajar una pedagogía restaurativa de las personas, desde el conocimiento de esa persona. Lo que no puede ser es que nos basemos siempre en la psicología, que normalmente se trabaja la psicología criminal. Claro. Vamos a ver, yo ya estoy juzgada,
Si se necesitara algún tipo de psicología, se necesitaría la terapéutica. Y cuando Exacto. tienes una psicólogo para 1.600 personas, mala terapia puede hacer la pobre. Pero aparte de eso, la pedagogía, el trabajo social, la educación social, las educadoras sociales que hacen intervención directa con las personas y que además tienen tendencia al biliverismo, es decir, son absolutas creyentes, son las que de verdad apuntalan el movimiento hacia que esa persona tenga una incorporación social adecuada. Recordemos que ninguno de nosotros nos hemos ido de la sociedad. A nosotros nos han echado. Claro. Nos han echado para proteger a la sociedad. Quizás habría que rescatar de la tumba a Concepción Arenal. Hay que rescatarla a la mujer con aquello de cuando la culpa es de todos, la culpa no es de No nadie. es de nadie, exactamente. Sí, sí. Vamos a dejar de buscar culpas y vamos a buscar soluciones. Claro. Pero soluciones reales, porque tendemos a buscar soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso en mi pueblo se llama parche. Y los parches duran muy poquito, porque el agujero que hay dentro va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose y vuelve a reventar, hasta que llega un momento que no se puede poner parche ahí. Vamos a trabajar desde la realidad, desde el contexto social. El que alguien como Teta y Teta prepare un proyecto que se llama en este caso jerga penitenciaria, donde se abren unos agujeros muy gordos en los muros de la prisión, donde las internas trabajan como trabajadoras, donde las internas dirigen ese proyecto, donde la información fluye de dentro a fuera y de fuera a dentro, donde se convierte en que una parte exterior considera, refuerza y decide que lo que hay dentro es válido y es tan válido como que lo vamos a publicar fuera. Claro. Que lo que hay dentro son personas, como las que estáis fuera, con una diferencia. A muchas de las que estáis fuera todavía no os han pillado, pero tranquilas, dadnos Hay tiempo. Danos tiempo. Claro, y sobre todo que lo que vamos a publicar es lo que vosotras decidáis. Es decir, no lo que nosotras, porque normalmente la investigación en el ámbito penitenciario ha sido siempre extractivista. Sí. Es decir, yo vengo, Totalmente. observo, cojo información y te la cuento yo. Sí, quizá no Que se respetan. nos pone cara de conejillo de indias. Sí. Claro. Quizá no respetan tu intimidad, quizá no tienen en cuenta el impacto que puede tener para ti dentro. Claro, lo que se tú publique- cuentes, que eso es. Lo que tú cuentes, lo que se publique, ¿no? Que de hecho a nosotros Claro. nos ha pasado. Hay muchas cosas que hemos decidido descartar. Claro, que se han dicho esto no, esto quiero no decir, tiene que que nadie estar. nos ha dicho no podéis ponerlo. Claro. Pero nosotras por prevención de riesgos o de daños decimos, Claro. bueno, pues hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿no? Es que nos Claro. hicimos el curso de prevención Pero de lo que- riesgos sí. laborales. Pero lo que sale es la voz de las internas. Claro. No es yo he entrado, he mirado, me he llevado mis notas. Y te lo cuento. Claro, y que además esto es una cosa muy típica de la investigación, De la academia en de la general, academia sí. en general, que hay que ser muy machaconas con esto y trabajar siempre en reducir esa forma, eso que es hacer extractivismo. Yo vengo, observo y luego me lo llevo, escribo un libro de conferencias Claro. y dónde han quedado las personas que te han dado la voz, que te han dado la información, ¿no? Que han construido esto que ahora tú estás contando y no te diré te estás enriqueciendo porque enriquecerse con la investigación es muy complicado, pero bueno, te estás haciendo una reputación, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, esto lo hablábamos también cuando hablamos cuando comentábamos el bloque de dificultades. Claro. Que para nosotras, por ejemplo, poder pagar a las internas por un trabajo que han hecho, aunque sea complicadísimo. una cantidad muy simbólica, ha sido muy complejo. Sí, sí. Ha sido, vamos, hemos estado desde el principio del proyecto sin que por lo menos cada 2 reuniones Claro. estuviéramos diciendo ¿cómo va lo de Claro. pagar? ¿Cómo va lo de Claro. poderles pagar? Porque claro, no es, bueno, pues mira, toma, te traigo el dinero. Claro, esto no sé si la gente lo sabe o no lo sabe, en las prisiones no hay, o sea, obviamente no manejas dinero. Claro. Entonces hay un sistema que es un sistema de peculio que viene a ser un banco. Sí, Entonces, como tarjetas de recarga, ¿no? Exactamente, tú tienes una tarjeta y tu dinero está pues como en tu cuenta bancaria, que es en tu cuenta de peculio. ¿Qué sucede? ¿Cómo llega el dinero a tu cuenta de peculio? De 2 maneras. O bien tú trabajas en el centro y entonces te ingresan una cantidad irrisoria. Carmen no lo dice, pero ya lo voy a decir yo. Ni la mitad del salario mínimo cobran las personas que están trabajando cuando están privadas de libertad, aunque trabajen las 40 horas y O más. Y la otra forma es que alguien te haga un ingreso.
Sí. Entonces, que alguien te haga un ingreso es muy complicado, porque tú no puedes ir e ingresarle dinero a cualquier persona. Tienes que tener una relación previa con esa persona, que tiene que consistir en que la hayas visitado a través de los locutorios, que es a través del cristal, que estés registrada como una persona, que seas contacto de esa persona que está dentro. Si no, no puedes tampoco hacerle ese ingreso de dinero. Después hay que pedirle permiso al centro para hacerles ingreso desde nuestra parte como investigadoras. El centro también tiene que consultar cómo hacerlo. Y esto nos ha llevado meses conseguir pagar a las internas por su trabajo. De eso hablamos con el tema de las decisiones, las dificultades, o sea, que no hay un sistema que las trate como personas trabajadoras que son. Claro, y además tampoco lo contempla, o sea, porque las dificultades son dobles. Por un lado, nos costaba mucho ver cómo podíamos ingresar ese dinero y luego también cómo tenemos que justificarlo en la subvención. Porque claro, yo soy la coordinadora y a mí me pagas, entonces yo te hago una factura y me pagas contra factura. Claro. Pero ellas no me pueden hacer una factura. Ellas se pueden facturar por el peculio. Claro, ¿sabes? exactamente. Entonces, incluso estas trabas administrativas que tampoco se tienen en cuenta, o sea, la administración tampoco está preparada para ninguna de estas cosas. Claro, porque ¿quién querría, ¿no? Claro, pagar a una interna? ¿Quién querría pagar ¿Quién a una querría? mujer? ¿A quién se le ocurre? Exactamente. ¿Para qué sirve? Claro, ¿Para qué? pero si lo puedes hacer gratis, Si si se lo van a paga todo el entretener. Estado. Claro, Claro, si viven en un pobrecitas. hotel de 5 estrellas. Con vistas a las ¿Qué afueras. te pasa? Claro. Claro, entonces tampoco, ni siquiera en la idea de es que vamos a trabajar con mujeres privadas de libertad y pretendemos, llamándonos locas, pagarles por su trabajo, no se contempla. Es decir, bueno, tú verás, pero a mí esto me lo justificas con 17... Búscate la papeles de- vida. Exactamente, claro. Entonces tampoco de vuelta, o sea, es un problema de muros para adentro y es un problema de muros para afuera. Sí, es súper fuerte. Y hablando de estas dificultades que nos encontramos, al final esta es la primera vez que hacíamos este proyecto. Era una especie de proyecto piloto y nos hemos quedado cortas y aparte de todas las trabas que nos hemos encontrado, nos hemos quedado cortísimas. Sí. Por lo que hablábamos de que el lenguaje en cada prisión es distinto. No tiene nada que ver una prisión en Madrid que una prisión en el norte que una prisión en el sur. Básicamente, o sea, depende de un montón de cosas, ¿no? Que ahora me decís si me salto alguna o no, pero depende, por ejemplo, de cuándo se haya construido la prisión. Porque dependerá si los locutorios son así o asá, dependerá si tienen pues las salas de vis a vis son así o asá, con lo cual las experiencias que describes son distintas también. Por ejemplo, de cuándo estuvieras en prisión. No se hablaba igual en los 80 que en los 90, que en los 2000, que ahora. De la propia demografía de la prisión, ¿no? Porque entiendo que en Madrid, que es una prisión que está pues al lado de Barajas, hay un montón de gente que viene por algún tipo de tráfico, que sea por avión, entonces la población, la demografía es diferente a una prisión del norte o una prisión de Valencia o una prisión del sur. Y depende muchísimo también de si es mixta o no. Mucho, claro. Porque, Claro. Claro, o sea, la relación que puedes tener, o sea, hay mucha gente que tiene a su marido en prisión o que se relaciona con otros internos en las prisiones mixtas, entonces hay una realidad que tienes que definir, pues un sistema para mandarte notas o los tipos de códigos que utilizas para que te dejen entrar, para que te dejen verte o cómo intentas coincidir en los cambios de módulo o lo que sea, que en una prisión no mixta pues estará con nuestras bolleritas, Claro. pero no es como tan habitual, del tipo de relación que se tenga con los funcionarios, de la gestión de la propia institución que hablábamos. O sea, hemos abierto un melón de todas las diferencias que hay que no se soluciona con un Star IP en Extremera. No, para nada. Además es que yo añadiría una cosa que es el factor político. Y esto yo lo digo, yo siempre hablo de estas mujeres y sé que siempre es súper controvertido, pero yo las nombro siempre porque, oye, estamos hablando de mujeres en privación de libertad. Yo el poco tiempo que he estado en prisión he estado, claro, con mujeres. Pues bueno, vamos a decir, lo peor dentro de las prisiones somos las que estamos en primer grado. Entonces, claro, en primer grado yo he estado pues con mujeres que estaban castigadas, que deberían estar en módulos de vida normal, en segundo grado, pero estaban en primer grado porque estaban castigadas por algo. Y luego he estado con las presas vascas. Entonces, ahí yo he conocido un factor político que, por ejemplo, no lo he encontrado en Extremera, no lo he encontrado, pues porque no hemos encontrado ninguna mujer vasca allí con la que hayamos entrevistado. Sí. Entonces, por ejemplo, yo sí que me he dado cuenta cuando entré a Extremera para hacer este proyecto que empecé a darme cuenta de que cuando yo había tenido relación con ellas, porque había estado en prisión yo,
la forma de hablar de ellas y la forma de comunicar será diferente, porque para ellas estar en la cárcel, nosotras podemos discutirlo todo lo que queramos, pero no es el objeto de este momento, es una cuestión política. Claro. Y como cuestión política, ¿qué es? Yo a la castigo celda es le otro. llamo celda, porque estoy encerrada. Sí. Entonces yo a esto le llamo cárcel, a esto le llamo celda, porque ponerle el nombre que es a las cosas, para ellas es una cuestión política, por ejemplo. Claro. Entonces incluso ahí, ¿no? Esa diferenciación es la que yo añadiría ahí a Claro, esa. claro, es que hay un montón Hay muchísimas. Hay un montón de variables, por ejemplo, pero ya no solo en la manera de hablar, sino que al final el lenguaje es un reflejo de la manera de vivir también, Claro, ¿no? totalmente. Entonces, pues lo que hablábamos, si la alcachofa de la ducha se mueve o no, que lo hablábamos Sí. ayer. Eso ya te cambia la vida. Claro, muchísimo. Una Hombre, barbaridad. Y esto lo hemos hablado dentro y fuera, lo hemos hablado. Lo de que es desde el punto de vista de las mujeres, que haya o no haya hombres en el entorno, lo cambia todo. mucho. La institución es machista. Sí. En general, pero si encima estás en una cárcel mixta, el machismo te entra por dos lados, por el institucionalmente y por tus compañeros. Yo siempre cuento la misma anécdota porque a mí se me quedó una cara de cromo absoluta. Trabajando, vino un compañero y me dijo, no, claro, tú estás de mala leche porque estás menopáusica. No, estoy de mala leche porque eres gilipollas. O sea, no, vamos a ver. Lo de menopáusica también, pero no, en este caso es porque eres tonto el culo. Claro. Pero el machismo te entra por dos lados y te imbuye un segundo patriarcado diferente al de la sociedad actual. Es decir, es mucho más potente, mucho más activo, mucho más intrusivo y mucho más alienante, que es lo peligroso. Muchísimo más alienante. En cuanto a la jerga, eso también te influye muchísimo. Claro. Por ejemplo, una palabra como, iba a decir empetarse, pero no es la que quiero decir. No, pero sí, lo de chapear, por ejemplo. Chapear es una palabra de prisiones mixtas, fundamentalmente. Que chapear, para la gente que no lo sepa, es... Pues conseguir que alguien se medio enamorisque de ti para que te solucione la compra semanal o mensual, depende. Depende. Entonces, eso es chapear. Entonces, si puedes tener 3, 4, 5 muchachinos chapeados, pues consigues una compra. Mucha gente lo juzgará. Muchas mujeres lo juzgarán. Señoras, ¿han estado en prisión? No, ¿verdad? Callaicas. Es una estrategia de supervivencia. Así como, de claro, quiero decir, como otras. allí en esa sociedad distópica que creamos, funciona. Eso no significa que no haya que cambiar un montón de cosas. Eso no significa que el lenguaje no gire, se estructure y evolucione en función de dónde estás. En Extremera, por ejemplo, la cantidad de población migrante que tenemos es brutal. De hecho, somos menos población española que migrante. Eso no sucede en ninguna otra prisión en este país. ¿Por qué? Porque no tienen un aeropuerto internacional al lado. Claro. Entonces, al tener Madrid-Barajas al lado, nos entra mucha población migrante. Claro. Y además estamos población migrante que no ha pisado España, o sea que lo Ninguna único que ha cárcel. pisado en España es la prisión y el aeropuerto. Es Barajas, eso es. De Claro, que no es Barajas, gente de la calle claro. para adentro, es No, gente no. de su país de origen Sí. a la prisión. Pero que hay mucha gente que no lo sabrá cuando hablamos de prisiones mixtas, que en España solo hay 2 prisiones, bueno, 2 o 3, porque hay una que la van a cerrar. Quedan Hay 3, tres. cerraron Guadrás, había 4 Claro. y cerraron O sea, había Guadrás 2 en de Barcelona, Barcelona. una en Madrid y la de Sevilla, si no me No, equivoco. no. No, Ávila. Picasen, mixtas. no. ¿Mixta o solo No, de mujeres? no, dices? solo de mujeres. Solo de mujeres había 4 hasta que cerraron Guadrás y ahora ya solo quedan 3. Claro, entonces el resto de prisiones en las que hay mujeres son prisiones que tienen un módulo propio, pero dentro de una prisión masculina. Eso es. Y con mayoría masculina. Las mujeres, Claro. en términos generales, somos el 7% de Claro. la población penitenciaria. Entonces, En Extremadura imagínate- somos bastante menos. Sí, sí. De 1.600 personas somos 100 personas Claro que, escasas. digamos que si hubiera 10 u 11 módulos de hombres, habría uno de mujeres. Claro. ¿no? Sí, y eso sí. implica que todo lo que sucede en prisión está pensado para la mayoría, que son hombres, y no está pensado para mujeres que tienen necesidades específicas y las condiciones por las cuales entran en prisión son totalmente diferentes. Claro. En algún caso no, pero la demografía y el tipo de delito y la circunstancia de la que vienen suele ser muy distinta. Y cosas Totalmente. tan absurdas como el paquete higiénico que te dan al mes. Es el mismo para todo el mundo.
A los hombres y a las mujeres se les da lo mismo. Por ejemplo, 4 rollos de papel higiénico. Claro. Pero es que las mujeres usamos papel higiénico cada vez que tenemos que utilizar un aseo. O sea, Claro. si meas, te limpias, si cagas, te limpias, ¿no? Claro. Los señores no, solo usan Sacuden. papel si se cagan. Eso. Entonces, la diferencia, ¿no? O sea, lo que tú tardas en gastar un rollo de papel higiénico y lo que tardan ellos no es lo mismo, Claro. pero nos dan lo mismo a todos. Por ejemplo, hubo una batalla brutal por conseguir tampas. Claro, porque solo te daban compresas y bueno, en mi tiempo solo No, te no, daban no. compresas y Y eran siguen dando solo compresas, compresas. además de las pérdidas de orina, chica, Sí, que sí, parecía sí. que llevabas un pañal. Claro. Pero Nosotros ahora las mismo- usábamos igual de para vieja mopa. para De nueva. mopa. De buenísimo. mopa, son una mopa para el suelo maravillosa. Tú te pones, sí. le quitas el papelito de atrás, vamos a contar las vergüenzas. Sí, sí. Tú le quitas el plastiquito, te las pegas a los zapatos y limpias la celda. Te das un paseíto. Y sirven muy bien también si tienes ampollas en los pies, almohadillas. Es verdad. Almohadillas Sí, muy sí. bien. Y por ejemplo, Menos para lo de la para regla. la bici estática también son muy buenas para el asunto Para del la- almohadillo. Pero hay una cosa que, por ejemplo, no se vendían tampas en el economato. Claro. Los tampas había que pedirlos en lo que se llama demandadero. El demandadero viene una vez al mes. Entonces tienes que pedirlos el día 15 del mes anterior, antes del día 15 del mes anterior, para que te lleguen al mes siguiente sin edie. Y te ¿Qué ríes pasa? tú de lo de es el mercado amigo. Sí, Porque, madre vamos. mía, al precio que pagas tú las cosas, Claro. En el que demandadero. pides fuera. Que yo digo, el hombre viene con todo el saco al hombro, por eso lo cobra tan caro. Hombre, claro. Costó muchas reuniones con el equipo técnico, muchas reuniones para que trajeran tampas en el economato. Y eso será en la de Extremera. Claro. Claro, pero porque no es cada que una- claro, no es que se consiga un logro en una prisión y todas se digan, transmita a otras. "Ah, No. Entonces vamos a hacerlo todo así. Si lo hemos, No, no, no. lo Y hemos los peleado paquetes- aquí se consigue. Claro. Y si no, Punto. las otras no se lo han peleado, pues. Y los paquetes higiénicos son distintos según la prisión. Por ejemplo, en Alcalá Meco dan una crema de manos que me han dicho que es estupendísima. Eso es importante cuando tienes un módulo de mujeres. Conseguir que hubiera pinta uñas en el módulo, en el economato, otro logro. ¿Por qué? Porque el demandadero, aparte de carísimo, como ya muy bien sabe, es de un mes para otro. Ya bastante es, y va a sonar brusquísimo lo que voy a decir, pero creo que describe bastante bien la vida de las mujeres en prisión, que antes del día 15 te tengas que plantear cuándo te va a apetecer follar el mes siguiente con el susodicho que tengas para pedir fecha y hora para Al hacerte un vis a vis a vis. O sea, tú te tienes que planificar de mes a mes cuándo te va a apetecer echar un kiki. Eso es tremendo. Claro. Y tremendamente controlador, porque están controlando hasta tu sexualidad. Imagínate el resto de las cosas más habituales. Por supuesto que están todas controladísimas. Por supuesto que eso mediatiza tu vida y por supuesto que eso mediatiza tu lenguaje. Por supuesto. Y dependiendo de la apertura o no apertura que tenga esa prisión, que va a depender de los equipos que dirigen esa prisión, si son más regimentales o son más tratamentales, vas a tener una vida más o menos restringida, vas a salir más prisionalizada o menos prisionalizada. Vas Y que a eso poder... repercute además en si vuelves o no vuelves a la institución. Totalmente. Y en cómo vuelves. Sí, sí. Porque tú puedes volver a la institución repitiendo la jugada o puedes entrar en una escalada de jugadas. Claro. Porque también aprendes cosas Total. que a ti no se te habían ocurrido Vamos, fuera. Yo he Hombre, aprendido, claro, hombre. no sabéis, las químicas, ingenieras, físicas que hay en prisión. Hombre, Bueno, sí. yo, ahora O sea, sé, por yo, ahora, favor. yo ahora sé hacer alcohol en mi casa y antes no Claro. sabía. O sea, yo ahora sé lo que es la chicha, yo antes no lo sabía. Claro. Sí, sí. Totalmente. Y, cómo también montarte un hornillo para calentarte un filete si se te ha estropeado la vitrocerámica. O Sí, sea, sí, está sí. clarísimo. 100%. Claro. Bueno, yo quería preguntaros, por volver un poco al tema de Staripe, que es este glosario de jerga penitenciaria femenina, que creo que en el momento en el que ya estéis viendo esto ya va a estar disponible en la web de Teta. Quería preguntaros cuál es vuestra definición favorita del libro, porque creo que hay como 60, ¿no? Más o menos. 70. Sí, 70. Y entiendo que cada una tendrá su Dale, dale. definición de Te doy. preferencia. Mi definición favorita es la de empetarse. Es muy divertida. Es el sistema de correo de paquetes que tenemos en prisión. Entonces, determinadas cosas, lo explico, determinadas cosas entran guardadas en bolsillos biológicos femeninos y masculinos.
¿Se ha entendido bien? Yo creo que sí, por ahí lo habéis entendido todos perfectamente, ¿no? Y la definición que tenemos en el glosario, tal cual, es Kinder sorpresa humano, pava rellena. Guardarse algo bien guardado y si hay tiempo, bien plastificado. Si hay tiempo, guardar en caja de olor fuerte. Guardar en el bolsillo de Doraemon, os podéis reír. Guardar en el monedero trasero. Rellenar el pavo. Topa adentro. Escondite. Mete saca. Pec. Claro, o sea, que sepáis que las definiciones que hemos recogido las hemos dejado tal cual. O sea, no hemos hecho, prácticamente no hemos mediado entre lo que nos contaban y lo que salía, porque al final es vocabulario que realmente se utiliza. Y lo que se ha mediado por seguridad. Claro. O sea, por seguridad de las internas, sin más. Y ¿Te cuento la mía? La mía es... Sí, claro. O sea, yo he cogido una de las... Es por la experiencia, no tanto por la palabra, pero bueno, estábamos hablando antes del humor negro y de la acidez en el humor. Yo creo que estaba el día que creo llegamos que estamos a esta. el día de esta. Sí. El chinarse. Sí. Estabas tú, ¿verdad? O sea, chinarse es cortarse, ¿no? O sea, hacerse estos cortes, es autolesionarse. Vale, entonces, chinarse fue una definición que costó un poco porque nadie se atrevía a ser salvaje. Sí. Porque es un tema que es delicado, Sí. que todas entendíamos en ese momento que estábamos tratando de llegar a una definición. Pensemos que estamos hablando desde la poesía, desde el sarcasmo, que cada una de las definiciones de esta ERIP, algunas son poéticas, otras son sarcásticas, otras tienen mucho dolor ahí, y esta tenía mucho dolor, pero al final la forma de romper el dolor fue Tirar del quién sentido del decía la humor. burrada más fuerte. Sí. Y voy a leer, ¿vale? O sea, Sí. vamos a... No, fue fuerte ese día, ¿eh? Entonces, empezamos por calmar el dolor, que era, bueno, la más sentida, ¿no? Pero después alguien dijo una burrada y después vino la siguiente y nos hemos quedado con esto porque creo que hay que poderse reír. Y entonces pasamos de calmar el dolor a cortar en juliana, hacerse un serranito, estar rayada, complejo de cebra. Sí. O sea, no es tanto que sea la definición como tal que más me gusta, pero sí es uno de los momentos que siento como de ese día, mira, se me pone la piel de gallina de acordarme, de recordar cómo se rompió esa barrera del dolor, de cómo se rompió esa barrera de nos tenemos que reír de esto, porque por otro lado, y nadie se lo tiene que poder imaginar, está bien no tener esa imagen en la cabeza, pero es que quien lo ha visto, quienes hemos visto a una mujer hacerse eso, porque además es una cosa que muchas veces hacen en público, porque es una forma de necesito soltar un dolor que tengo y lo hacen delante de todo el mundo y las vemos las compañeras y verlo es una impresión que no se te quita nunca. Pero ese momento, ese día, en cómo se rompió todo y cómo alguien dijo hacerse un serranito y empezamos a llorar de la risa ya. Es uno de mis momentos favoritos, claro, por la mezcla de emociones y demás. Bueno, entonces, y también lo que hablábamos, ¿no? Como que en una situación de privación de libertad, la autolesión pues puede venir de un malestar psíquico, obviamente, pero también puede venir de repente... Es que necesito que me lleven al hospital por otra cosa, o sea, puede ser incluso utilitario, ¿no? Sí. Es tan absolutamente inexistente lo que puedes controlar que lo único que eres capaz de controlar es tu dolor. Y es una manera de tener por lo menos un mínimo control sobre algo, porque allí el resto está fuera, está fuera de tu control. Y el controlar el dolor, aunque parezca una burrada, es útil. No, pero eso es una cosa que en el cuerpo femenino se ha dado históricamente, vamos, con el tema de los trastornos de conducta alimentaria también, como la sensación de que hay una parte tuya estética que es tuya y que debes controlar, y que, por ejemplo, había mucha gente hace siglos que se quedaba anoréxica o delgada para perder la regla para que no la casaran, por ejemplo, ¿sabes? Correcto. Claro, es una forma de hacer. Claro, el tema de las control. mujeres y el control del cuerpo para conseguir cierto margen de actuación o conseguir lo que quieres, como a veces es lo único sobre lo que tienes agencia y ni eso, es una cosa que ha pasado siempre. Claro, y este momento, por ejemplo, pues que pasó con chinarse, pero ha pasado con otras palabras, pero que a mí en este me parece muy representativo de eso, de cómo te puedes adueñar incluso del discurso del dolor, ¿no? Y de cómo te permites hacer una broma sobre algo que no te la permitirías hacer jamás en el momento, ¿no? O sea, porque tú estás viviendo una cosa grave y lo sabes,
pero de momento te permites la libertad de reírte de esto, ¿no? De hacer risa de esto, de sacar por ahí ese dolor y decir, pues también me voy. No tengo por qué ser ejemplar, no tenemos por qué ser aquí señoritas bien habladas todo el rato y no, vamos a decir lo más bruto que se nos ocurra y vamos a reírnos de esto. Claro, sí, además fue un momento, fue abrir un grifo y ya salían todas, todas las tenían en la cabeza, pero a nadie, no la querían decir. Ninguna se atrevía a decirlo porque todas eran perfectamente conscientes y esto, pues cuando vayáis al glosario y lo leáis y lo veáis, que sepáis que eran conscientes de que estábamos diciendo barbaridades en ese momento, pero que el momento tan liberador y de reír y de soltar un poquito viene también de ahí. Vamos a controlar la narrativa, ¿no? Voy a hacerme daño porque es algo que puedo controlar, pero ahora me voy a reír de esto porque es que también así controlo la narrativa de lo que está pasando, de lo que sucede aquí dentro. Me voy a hacer dueña también del discurso. Y sobre todo no voy a consentir dar pena. Claro. Que creo que es algo que todas las mujeres que estamos dentro es de las cosas que más nos hieren. Cuando entra gente de fuera, y yo creo que ese ha sido el gran éxito de Teta, el que nadie nos haya mirado con pena, que se nos haya mirado de igual a igual, que se nos haya retado de igual a igual, que se nos haya tratado de igual a igual, y ese ha sido el gran éxito de esas 5 personas en este proyecto de Estaripé. Si no, probablemente hubiera estado María y sus circunstancias. Totalmente. Bueno, que sepáis que esta y otras definiciones ya están disponibles para descargar en la web de Teta, que es un glosario, como habéis visto, divertido, que es un glosario ilustrado, además, y que además en la web podéis haceros socias para cubrir todos estos diferentes glosarios en diferentes prisiones y otro tipo de proyectos para mujeres de privación que están en situación de privación de libertad y muchas otras. Que sepáis que la cuota es de mínimo 30 euros anuales, no mensuales, que hay gente que dice, carísimo esto. No, son 2,5 euros al mes. Es un café al mes. Para que podamos llevar este y todos los demás proyectos más lejos. Entonces, haceos socias, todas las que las estáis viendo. Muchas gracias a vosotras por venir. Por favor, ved, descargad y compartid Estaripé para que podamos llevarlo más adelante. Y muchísimas gracias, chicas. Muchas Terminamos. Chao. Listo. Ok. Molt bé.